Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Veo que ya hay gente conectándose, nos da mucho gusto. Además de agradecer su interés en el webinar, pues también agradecer su puntualidad, lo valoramos muchísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por darnos este espacio en su agenda. Y bueno, pues algunos de ustedes ya me conocen, soy Stephanie Percastey, gerente de marketing en DataGuarden, que somos una empresa con más de 20 años ofreciendo soluciones y servicios especializados en ciberseguridad. Y es un gusto para mí estar hoy con ustedes para presentar nuestro segundo webinar del año que vamos a presentar en colaboración con nuestro partner ForcePoint y con el apoyo de Intec. Y bueno, este webinar titulado Beyond the Surface, cómo la observabilidad puede robustecer tu postura de ciberseguridad empresarial. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, cuéntenos aquí en el chat desde dónde se conectan. Yo los saludo desde Ciudad de México, al igual que nuestros speakers, pero nos gustaría precisamente saludarlos, saber de qué parte de la República nos acompañan, o incluso si están fuera del país también nos gustaría saberlo. Mientras, por favor, permítanme compartirles un video muy breve sobre ForcePoint. Así que les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver el video rapidito. Complexity, insecurity, grinds everything to a halt. Now, there's an even greater need to simplify. To accelerate productivity and connection, to move at digital speed. ForcePoint offers consistent security across any app, device, or location. So you can build a better future, where security and connectivity become one. Take a unified approach and be the champion of your own story with the team who secures the brands you trust. ForcePoint, security simplified. Muy bien. Simplificada. Y bueno, permítanme, el video se volvió a correr. Una disculpa. Y bueno, pues antes que nada recordarles, por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor dejen en el recuadro de Q&A. Al final nuestros speakers van a estar dando respuesta en vivo. Y bueno, pues sin más, permítanme presentarles a los speakers que tenemos el día de hoy. Personalmente, a mí me encanta escucharlos porque siempre aprendo. Espero que también sea el caso para ustedes. Y bueno, hoy nos acompaña del lado de DataGuarden, Tiber Anglin. Él tiene más de 10 años de experiencia profesional en las industrias de telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios de comercio electrónico. Ha colaborado en la gestión, implementación y diseño de arquitecturas de soluciones tecnológicas en entornos críticos en diversas empresas del sector financiero, seguros, retail, comercio electrónico y telecomunicaciones. Actualmente Tiber es director de arquitectura tecnológica en DataGuarden, donde ha colaborado en proyectos importantes, tales como el diseño y arquitectura en nube pública para la interconexión y segmentación de zonas para el Centro de Ciberdefensa de DataGuarden. Y del lado de ForcePoint nos acompaña Armando Galván. Él es Senior Channel Sales Engineer para ForcePoint en México y tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de seguridad de la información. Armando asesora a empresas en México con un enfoque de seguridad informática centrado en el factor humano y protección de datos. Ha colaborado en Hewlett Packard Enterprise Security, McAfee y empresas del sector financiero y ha sido entrenador certificado para marcas como Fortinet y McAfee. Así que muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Es una hora aproximadamente que vamos a estar aquí. Les recuerdo que al final vamos a hacer una dinámica en la que podrán ganarse una tarjeta Amazon con valor de $100, así que no se vayan, pongan mucha atención. Y sin más, pues adelante, amigo Tiber, tienes la palabra. Muchas gracias, Steph, ¿no? Gracias también a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Como ya por ahí lo anticipó Steph, hoy vamos a hablar
de cómo la observabilidad de los datos puede ayudar a las empresas a transformar su postura de seguridad empresarial, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría comenzar con una reflexión eh, un tanto histórica, ¿no? A continuación, ahí, si me apoyas, mi estimado, eh, vamos a ver una infografía de cómo se han transformado los datos, ¿no? Y todo esto va a dar pie a justo la charla, ¿no? Que vamos a platicar en unos momentos más, ¿no? Eh, por ahí en 1956, ya hace unos añitos, ¿no? IBM embarcaba dos refrigeradores, ¿no? Dos refrigeradores que básicamente eran dos hard drive de 5 megas, ¿no? De almacenamiento. Avanzando un poquito más en la historia, ¿no? Ya por ahí en los famosos 80 comienzan a aparecer, ¿no? Los primeros discos compactos que podían almacenar, fíjense, ¿no? De 30 años adelante, hasta 900 megas, ¿no? Y esto, fíjense que ya también es historia, ¿no? Yo tengo un hijo de 6 años, ¿no? He comentado con mi esposa. Esto para él pudiera parecer arcaico, ¿no? Ya el tema de los discos es un tema que ya también quedó atrás, ¿no? Si vamos avanzando un poquito más, en el 2006, ya hace casi 20 años, comienza a aparecer la computación elástica, ¿no? Amazon empieza a abrir ahí sus primeros data centers, ¿no? Y comienza el concepto, ¿no? De los servicios de nube, ¿no? 2006, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Algo que ya es una realidad y cómo se ha transformado esto, ¿no? Por ahí, 2011, ¿no? Hace más de 10 años, eh, 1.8 zettabytes, ¿no? Lo que equivale a 1.8 trillones de gigabytes, ¿no? Fueron creados, ¿no? En términos de datos, ¿no? En términos de información, ¿no? Y esto, si lo queremos ver un poquito más anecdótico, ¿no? Si lo comparáramos con iPads, ¿no? Con esa cantidad de datos, ¿no? Es el equivalente a, para construir 2 veces la muralla china, ¿no? El doble de alto, con iPads, ¿no? Digo, me encantan este tipo de datos, ¿no? Que son ahí muy anecdóticos. Entonces, si vamos avanzando un poquito más en la historia, ¿no? Llegamos a esta última década, ¿no? Los 2020, ¿no? Y en esta década ya se empieza a sentar un poco más el concepto de los zettabytes, ¿no? Eh, que los zettabytes, dichos ya de paso, son superiores a los sexabytes, ¿no? A los petabytes, ¿no? Y a los terabytes, ¿no? Y un tercio de todos estos datos está hoy almacenado en la nube, ¿no? Entonces, con todo esto lo que les quiero transmitir es que la información, los datos se han venido transformando década a década y evidentemente en todo y permítanme llamarle mar de información, la observabilidad se vuelve un punto clave, ¿no? Un concepto bien importante para ver cómo poder tener visibilidad en todo este mar, literalmente, de información, ¿no? Entonces, si me apoyas nuevamente, mi estimado. Eh, y bueno, ¿por qué la observabilidad, no? Entonces ya hablamos un poquito, ¿no? De justo cómo han evolucionado la cantidad inconmensurable, ¿no? De datos y también la tecnología, ¿no? Para poder llegar a tener esa cantidad de almacenamiento. Pues a todo esto, también la manera en que hoy accedemos a esos datos se ha transformado radicalmente, ¿no? Hoy los datos podemos decir que están en todas partes, ¿no? Están en los dispositivos móviles, están en la nube, están en ambientes todavía en la premisa, ¿no? En ambientes híbridos, en esquemas SaaS, ¿no? Y dicho sea de paso, la gente hoy o las personas podemos trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Ahí compartiendo un poquito, ¿no? Ahorita que preguntaba Steph, yo estoy en la hermana república, ¿no? De Querétaro, ¿no? Contribuyendo acá en este webinar, ¿no? Entonces, hoy eso es una realidad, ¿no? Las personas pueden trabajar desde cualquier lugar y evidentemente hacer o acceder, ¿no? A estos datos que hoy están en todas partes, ¿no? Y aquí surge algo bien importante, ¿no? Eh,
con toda esta complejidad o este reto, pues las empresas pues ya hacen la pregunta, ¿no? De quién debe acceder a los datos, ¿no? Para tener justamente o lograr un control, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué es y hasta dónde se les puede permitir acceso a los usuarios, incluso desde dónde, ¿no? Entonces, pues ya aquí, evidentemente, la observabilidad toma un contexto preponderante, ¿no? Para poder tener visibilidad y control sobre toda esta información. Si me apoyas nuevamente, mi estimado. Y aquí viene también una parte bien importante, ¿no? Ya hablamos, ¿no? De que hoy tenemos literalmente una cantidad en todas las organizaciones bien interesante de datos, ¿no? De información. Y algo que hay que mencionar es que el 80% de estos datos son datos no estructurados, ¿no? Existen los datos que son estructurados y los no estructurados, ¿no? ¿Cuáles son los datos estructurados? Bueno, los datos estructurados son los que comúnmente viven en bases de datos, ¿no? Que ya tienen cierta estructura, ¿no? Están bajo cierto tipo de colecciones y se almacenan de una manera homogénea, ¿no? Los datos no estructurados, que dicho sea de paso, dentro de las organizaciones, el 80% del total de los datos suelen ser datos no estructurados, ¿no? Y estos datos pueden ser documentos, PDFs, textos, videos, audios, presentaciones, etcétera, ¿no? Son datos que no comparten una estructura homogénea, ¿no? Y algo que también es bien importante, de este 80% de los datos que no son estructurados, el 90% son datos que no son analizados, que no son conocidos y por ende que no son vistos, ¿no? Entonces, pues eso deja un área de oportunidad bien importante para las organizaciones, porque eventualmente eso puede representar un riesgo, ¿no? Una vulnerabilidad, ¿no? Y como ya lo mencionábamos, el 90% hoy de esos datos está en múltiples nubes, ¿no? Entonces, con esto y reforzando el mensaje, pues es bien importante tener visibilidad de toda esta información, ¿no? Y de una manera estratégica, ¿no? Entonces, si me apoyas nuevamente, mi estimado. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es justamente, ¿no? Cómo poder implementar una estrategia de observabilidad de los datos dentro de una organización, ¿no? Y como nosotros lo vemos, ¿no? En conjunto con Forcepoint, y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, lo vemos en dos fases bien importantes, ¿no? En la primera, tenemos que comenzar con una fase de descubrimiento, ¿no? Evidentemente no podemos proteger lo que no podemos ver, ¿no? Y para poder saber qué hay, ¿no? Pues necesitamos ejecutar tareas, ¿no? De descubrimiento para saber en todo este mar de datos dónde se encuentran, ¿no? Y demás, ¿no? Una vez que ya hacemos ese descubrimiento, lo que sigue es, pues evidentemente, clasificar esa información, ¿no? De todo ese mar de datos, qué datos son críticos para mi operación, qué datos no deberían estar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Siendo accedidos, ¿no? Qué datos pueden ser relevantes, ¿no? Para el usuario o para incluso socios externos, ¿no? A mi organización, ¿no? Entonces aquí se vuelve bien importante la clasificación, ¿no? Y posteriormente, evidentemente no podemos ir y atacar todo como se le dice, ¿no? Coloquialmente a fierrazos, ¿no? Tenemos que ser bien estratégicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve bien importante ya que descubrí los datos, que los clasifiqué, priorizo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede volver un riesgo para mi organización y qué es a lo que le tengo que poner mayor prioridad, ¿no? Para con eso, pues tener resultados de una manera más eficiente y en un tiempo menor, ¿no? Entonces, todo esto forma la parte o la fase 1, ¿no? Una vez que ya tengo bien identificado esto, lo que sigue es entrar en la fase 2, que en esta fase 2, pues una vez que ya está clara la foto, ¿no? Que ya está ordenada la casa,
lo que sigue es proteger, ¿no? Cómo habilito una postura de seguridad sobre esos datos que ya identifiqué que son claves para mi organización, ¿no? O que me pueden poner en una posición riesgosa, ¿no? Entonces, lo que sigue es justamente, ¿no? Habilitar una capa de seguridad, ¿no? Y ya después todo esto se vuelve un ciclo continuo, ¿no? Entonces tenemos que estar monitoreando constantemente cuál es el comportamiento de estos datos, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos como una estrategia en torno a la observabilidad de los datos, ¿no? Y bueno, para entrar más en detalle, ¿no? Aquí nos vamos a ayudar, ¿no? Del buen Armando, ¿no? Para que nos explique justamente el detalle, ¿no? Y el enfoque de cómo podemos llegar a esto a través de las soluciones de Forte, ¿no? Entonces, adelante, amigo Armando, te cedo por ahí la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiber. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia. Bien, continuando lo que mencionaba. Nada más, se me está olvidando, amigo, perdón, hay Sí. una interrupción. Quisiéramos hacer un par de preguntas con el público para justamente darnos un poquito de contexto y encaminar mucho mejor la plática, ¿no? Entonces, si me ayudas ahí, mi estimada Steph, con lanzar las preguntas y ahora sí, ya después nos arrancamos ahí con el buen Armando, ¿no? Claro que sí. Gracias, Tiber. Vamos a lanzar esta encuesta. Entonces, la primera es, ¿ejecutas tareas para el descubrimiento de datos dentro de tu organización? Sí, no lo sé. Ahí sí nos ayudan con su participación. Muy bien. Ya tenemos dos respuestas. La segunda pregunta es, ¿dentro de tu organización cuentan con una clasificación de datos? Lo mismo, sí, no, o quizás no lo sepan, ¿verdad? También es válido. Entonces, ya nos contestaron 5 personas, muchas gracias. Vamos a esperar un poquito más para ver si cambia un poco los porcentajes que estamos viendo aquí en ambas preguntas. Que ya recibimos una respuesta más. Muchísimas gracias a todos por participar. ¿Alguien más? Si no, ya, vamos a cerrar la encuesta y vamos a mostrar los resultados. Ok, muchas gracias. Gracias por ayudarnos con esta encuesta. Listo, pues yo creo que ya podemos terminarla y les voy a compartir los resultados. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan, Tiber, Armando? Ok, interesante, ¿no? Y justo eh, está interesante, ¿no? Los resultados, ¿no? En la primera pregunta, ¿no? ¿Quién ejecuta tareas de descubrimiento de datos dentro de su organización? 13%, perdón, sí, 63% no, y un 25% está indeciso, no sabe si sí, ¿no? ¿Quién clasifica datos dentro de su organización? Ahí un 63% hace una clasificación de estos datos, un 25% no y un 13% por ahí está indeciso, ¿no? Esto hace mucho sentido justo con lo que les platicamos en el slide anterior, ¿no? Si bien se hace clasificación de los datos, ¿no? Que la mayoría no contestó que sí. No obstante, hay una gran parte que no hace descubrimiento de datos y por ende pudiera estar cayendo en ese 80% de los datos que existen dentro de una organización que no son estructurados, ¿no? Y que por ende de ese 80%, el 90%, ¿no? Que no es visto, ¿no? O no se sabe que existe, ¿no? Entonces, creo que hace mucho sentido y les va a aportar ahorita mucho valor, ¿no? Lo que les va a mostrar a continuación, Armando, ¿no? Entonces, gracias ahí por la encuesta y la participación. Adelante, Ujú. adelante, amigo. Sí, gracias. Gracias. Interesante los resultados. Como bien mencionaba Tiber, realmente esto que estamos colocando en este apartado se refiere a pasos en general sobre una propuesta de protección de datos.
Realmente son fases genéricas que se deben de ir cubriendo en una estrategia adecuada de protección de datos. Y veíamos la importancia que tiene la parte de descubrimiento. Y vamos a ahondar un poquito más en eso. Nosotros en ForcePoint contamos justo con una solución llamada Data Visibility. De hecho, vamos a ver que en ForcePoint realmente somos de las empresas, de las pocas compañías a nivel global que realmente cuenta con una solución, un producto para cada uno de estos puntos. La primera, les decía, es ForcePoint Data Visibility. Como su nombre lo dice, estamos en la fase de descubrimiento y es importante descubrir y conocer dónde se encuentra la información. Pero no solamente es descubrir la información, ya por ahí mencionaban algunos que sí están haciendo descubrimiento y ese es el primer paso y es muy importante. Hay muchas soluciones en el mercado que igual y lo único que me dicen es, ¿qué quieres buscar? Tarjetas de crédito, listo. Hago un descubrimiento en la parte de los repositorios para ver dónde se encuentran documentos con tarjetas de crédito. Y justo con eso podría yo comenzar a ubicar la información. Pero muchas veces existe información que nosotros no sabemos realmente si tiene algún tipo de utilidad. Y es ahí donde justo nuestra solución de ForcePoint Data Visibility toma mucha fuerza. Nosotros ayudamos con un concepto que se llama ROT, que lo vemos por acá de este lado. ROT significa información redundante, obsoleta o anticuada y trivial. ¿Qué significa esto? No solamente me va a ayudar a identificar esa información sensible, sino incluso este tipo de soluciones me va a dar visibilidad para tomar decisiones. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí no estamos invirtiendo al día de hoy demasiado dinero, tal vez, en incrementar constantemente toda la parte del storage? Y la razón es porque tenemos demasiada información, no sabemos qué hay ahí, lo único que sabemos es que cada vez se está agotando el almacenamiento y tenemos que ir comprando más teras, más y más teras, como lo mencionaba Tiber en la primera gráfica, ¿no? Donde vamos consumiendo y nos vamos quedando con demasiado storage. Pero, ¿qué pasa con aquella información redundante? Información, muchas veces el usuario hace una copia de la copia de la copia de la copia y la almacena en todas partes. Información obsoleta, información que tal vez nos sirvió hace 3 años o hace 5 años, pero desde hace 2 años que no hemos abierto el documento y lo único que hace es estar ocupando espacio. Información trivial, información que tal vez lo utilizamos para una campaña y que nuevamente en su momento nos ayudó, sirvió, pero el día de hoy tal vez ya no. Entonces, además de darme la visibilidad de la información importante, también tiene otras características este tipo de soluciones. Me va a ayudar a poder tomar decisiones para optimizar mis recursos de red. Y en lugar de comprar más storage, ¿por qué no optimizo lo que ya tengo? Y comienzo a hacer una depuración realmente con documentos y justo es parte de lo que me da la visibilidad. Evitar también riesgos. Muchas veces tenemos documentos, por ejemplo, este documento que tenemos acá. Imaginemos que este documento está compartido en una carpeta pública. Llega una persona, le compartimos el acceso a la red, revisa datos, ve una carpeta pública, un documento interesante, lo toma, lo baja a su computadora y se lo lleva. Después, pues anuncian que hubo fuga de datos. Y muchos dicen, es que me hackearon. No, no te hackearon. Lo que pasa es que desafortunadamente no contabas con una herramienta que te pudiera dar toda esa visibilidad para que te pudieras hacer correcciones y pudieras realmente proteger esos datos que no ves, que mencionaba también Tiber hace un momento. Entonces, este tipo de soluciones realmente en la primera fase, que es descubrimiento, es donde voy a tener todo ese gran valor con ForcePoint Data Visibility. Realmente a veces en mercadotecnia creo que nos complicamos en el nombre, Data Visibility y visibilidad de datos, ForcePoint. Primera fase, descubrimiento. Pero adicional a esto, este tipo de soluciones también utiliza inteligencia artificial y machine learning. ¿Para qué? Bueno, en el sentido de machine learning, nosotros vamos a poder identificar a través de unas plantillas que tenemos como estas, donde vamos a poder hacer de los documentos que estamos encontrando, vamos a poder hacer una categorización, donde vamos a poder identificar documentos que son legales, documentos financieros, de recursos humanos, de negocio o de mercadotecnia, pero a su vez también si son, por ejemplo, si es un CV, y al ser un CV tal vez puede ser información pública, puede ser privada, depende de lo que yo necesite, patentes, si se trata de una RFI, si se tratan de manuales. ¿Esto para qué? La ayuda de este tipo de herramientas y este tipo de soluciones con inteligencia artificial me va a ayudar a hacer una búsqueda de documentos importantes o por departamento para hacer una depuración, llegar con el departamento y decirle, a ver, señores de recursos humanos, tienen todos estos documentos. Realmente de aquí
¿qué documentos son importantes para ustedes? Vemos documentos que hace 5 años que no lo saben. ¿Realmente sí son importantes o ya podemos desecharlos? Entonces, ya de ahí vamos tomando decisiones inteligentes en temas de protección e incluso de optimización de datos. La siguiente fase, una vez que ya descubrimos, y de ahí la Ahí nada más, importancia de si me esta parte permites agregar un poquito, mi estimado Armando, y a colación, ¿no? A lo que comentaba justamente Roberto Rodríguez, esta fase es bien interesante y es un ejercicio incluso de conciencia dentro de las organizaciones, porque cuando haces una clasificación y un descubrimiento, pero lo has apalancado de una tecnología, ¿no? Muchas veces las organizaciones entran en un estado de conciencia en donde dicen, ah, caray, no sabía que tenía estos datos almacenados en este lugar, ¿no? O al negocio, ¿no? Miren, no habíamos concientizado, ¿no? Que esta información que es crítica, ¿no? Para nosotros estaba siendo compartida a través de estos medios, ¿no? Entonces, este es un ejercicio bien interesante que les puede dar mucha visibilidad y que aparte, y a colación con el comentario, ¿no? De Roberto, apalancado en una tecnología evitas, ¿no? Que quede sesgado a la visión de un usuario, ¿no? Porque un usuario a lo mejor puede llevar a cabo una clasificación, pero lo hace pues en torno a lo que él sabe que es crítico para su operación, ¿no? Pero puede perder de vista información crítica para toda la organización, ¿no? No solamente su operación. Entonces, creo que esto nos puede dar mucha visibilidad. Muchas gracias, perdón, Mike, por No, gracias, Tiberi. De hecho, complementando tu intervención, también algo muy importante. Muchas veces nuestras compañías quieren hacer un cumplimiento normativo. Por ejemplo, PCI, Ley Federal de Protección de Datos. Sabemos que tenemos que cumplir, pero cuando llegan nuestros consultores o empresas a preguntarme, ok, yo te ayudo, pero dime qué documentos quieres proteger. Pues ahí es donde comenzamos a tambalearnos porque realmente no sabemos qué información tenemos y al no saber, la respuesta obvia que damos es, quiero proteger todo. ¿Todo por qué? Porque no sé qué están haciendo mis usuarios. Entonces, más vale prevenirme haciendo una protección de todo para poder trabajar, pero realmente no es lo óptimo. Lo óptimo es tener justo la visibilidad. Una vez que tengo visibilidad, puedo tomar decisiones y definir, ok, este tipo de documentos son los únicos que quiero cubrir porque son parte de mi estrategia de cumplimiento normativo y son documentos importantes dentro de la organización. Entonces, este tipo de herramientas también me van a ayudar para tomar ese tipo de decisiones inteligentes que lo vamos a ver, que van a ser el camino para la estrategia ya al final de protección. Bien, entonces les decía, esa es la primera fase. Estamos aquí todavía descubriendo datos, haciendo descubrimiento de información. Lo siguiente, una vez que ya descubrí, ya tengo identificada la información, ya sé qué documentos son los importantes a proteger, ahora lo interesante viene en el esquema de clasificación. Necesito clasificar los documentos nuevos para comenzar a poner orden dentro de la casa. También mencionaban algunos que ya están clasificando al día de hoy. Y es muy importante también hacer este tipo de procesos y qué bueno que también ya lo están realizando. Pero algo importante, ¿qué nos diferencia a nosotros como marca dentro de otros clasificadores en el mercado? Nosotros como solución, al igual que muchos fabricantes como Microsoft, como Titus, como Bowden James o algunos otros clasificadores en el mercado, hacemos esto. Damos una opción para que cuando se está generando el documento, que el usuario pueda clasificar como público, como interno o como confidencial el documento. Y además, si hay algún tipo de cumplimiento a rescatar, que también lo haga. Hasta aquí, todos lo hacemos sin ningún problema. El problema realmente con el tema de clasificación es qué pasa con aquellos usuarios que tal vez son nuevos o que tal vez tienen dudas en cómo clasificar un documento. Ahí realmente ellos, si por ejemplo es un documento que tiene tarjetas de crédito y alguien decide clasificarlo como público, pues al final la herramienta pues está cumpliendo su función, está clasificando el documento. Que lo está haciendo bien o mal, pues realmente ahí ya no sabemos. En nuestro caso con Force Point Data Classification, lo que vamos a hacer, nuevamente nos vamos a utilizar inteligencia artificial y machine learning. ¿Para qué? Nosotros vamos a hacer ese tipo de consultor que vamos a tener para esas personas incluso nuevas que estén dentro de la organización, en el cual mientras nosotros hacemos una redacción del documento, estamos redactando el documento, la solución va tomando palabras claves de ese documento y en función de esto va hacia la parte de inteligencia artificial
Y la inteligencia artificial, de acuerdo a lo que está viendo, hace una sugerencia y me dice, ok, de acuerdo al documento que tú estás generando, este documento nuevo, yo veo que en un 87% del total del documento de información debería de clasificarse como interno y además en un 75% es PWI, es decir, trae información para identificar a personas. Entonces, yo te sugiero que hagas esto. Pero además de sugerirte, también hay opciones. Cuando ya estoy madurando y ya estoy entendiendo cómo estamos clasificando dentro de la compañía, puedo forzar a que si no clasifican de esta forma, no me permita guardar el documento, imprimir o hacer algo dentro del documento. Entonces, ahí es donde tenemos también ese valor. No solamente te voy a ayudar a clasificar, sino además te voy a ayudar a identificar. Es como tener ahí a una persona al lado que me esté asesorando cada vez que estoy generando un documento nuevo de cómo clasificar de forma adecuada. Entonces, ahí viene también ese tipo de fortalezas en la parte de clasificación de datos. Otro de los puntos importantes es, una vez que yo ya estoy identificando que ya clasifiqué la información, ahora en función de los reportes y estadísticas de este tipo de información, lo importante es priorizar. ¿Pero qué es priorizar? Priorizar es, en base a la información, comenzar a identificar y ver por dónde empiezo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer de forma ya inmediata para poder tener mi estrategia de seguridad? Entonces, en función de esto, utilizamos nosotros varios reportes que se entregan con las soluciones. Incluso por aquí vamos a ver, incluso un poquito más adelante, hay algunos documentos de riesgo, de un score de riesgo de datos. Vamos a ver también cómo se están utilizando la información para que en función de esto nos estemos preparando para ahora sí ir a un esquema de protección de datos. En el esquema de protección de datos, seguramente hay muchas compañías en esta sesión que cuentan tal vez con una solución de DLP empresarial. Y está bien, vamos a empezar por algo. Pero al día de hoy ya mencionaba Tiber, los grandes retos de los ISOs ya no es solamente la máquina, ya no es solamente el storage local, ya no solamente es la parte perimetral, ya existen muchos servicios en la parte de nube. ¿Cómo le hacemos? Nosotros en ForcePoint tenemos una solución llamada ForcePoint One. Esa solución llamada ForcePoint One es una solución que me va a ayudar a controlar y a identificar cualquier tipo de acceso, por ejemplo, a páginas maliciosas en la navegación web, el acceso controlado a las aplicaciones públicas, como por ejemplo un Office 365, un Drive, un Box, un Dropbox, donde tal vez muchas de las personas pueden ingresar con dispositivo personal a información que está en la nube. ¿Cómo protejo? Nosotros en ForcePoint podemos ayudar a tener ese control de quiénes pueden ingresar a este tipo de aplicaciones y además hacerlo con dispositivo corporativo o incluso permitirles el acceso con dispositivo personal a este tipo de aplicativos y además controlado. Te permite el acceso con un dispositivo personal, pero estoy monitoreando qué estás haciendo. Tal vez puedes ver la información, pero no puedes descargar la información porque si la descargas a tu máquina personal, voy a perder trazabilidad y es probablemente que haga una fuga de información. Entonces, puedo tener esos controles también con esta solución de ForcePoint One, más la parte del DLP empresarial, la cual me va a dar una solución 360 grados. Voy a tener justo visibilidad en todos los canales de comunicación, todo lo que es nube para ForcePoint One, la parte de correo corporativo, el manejo de impresoras, copiar, pegar, todo este tipo de procesos que se hacen a nivel del endpoint, también tenerlo controlado y tener esas políticas que voy a tomar como referencia a la información del paso anterior, de la priorización de datos. Adicional a esto, dentro de ForcePoint, contamos también con un tipo de wizard de cumplimiento regulatorio. Esto también es muy interesante y somos de los únicos que podemos hacer esto. Típicamente, por ejemplo, cuando son empresas multinacionales o nacionales incluso nada más, lo que hacemos con este wizard es decirles, ok, a ver, indícame en qué parte en qué país te encuentras o en qué parte vas a implementar la solución. Listo. Lo siguiente que me dice, ahora dime en qué industria se encuentra la empresa en la cual estás trabajando y vas a implementar esta solución de DLP. Como resultado de esto, nosotros vamos a dar una propuesta de diferentes reglas o políticas preconfiguradas y además personalizadas, donde, por ejemplo, vamos a encontrar para documentos para identificar a personas. Si utilizamos México, vamos a poder identificar documentos que tengan CURP, que tengan la parte de el RFC, por ejemplo,
que tengan en INE, por ejemplo, información que es totalmente para México y que con otro tipo de soluciones de DLP tenía que pagar desarrollos para que me ayuden a identificar esto. Esto no, esto ya está tropicalizado, ya está hecho para México y podemos también pues, gozar de este tipo de beneficio que viene incluida dentro de la solución del DLP empresarial, por ejemplo. Entonces, con esto me va a ayudar a que incluso con una implementación de DLP pueda hacerla de forma rápida. De aquí lo único que tendría que hacer serían algunos pequeños tunings, pero la política ya está preconfigurada, ya lista para ser utilizada. Y además, cada vez que selecciono uno de estos, pues me va a ir dando una recomendación y me va a ir mencionando qué es lo que hace cada una de las reglas que estoy seleccionando. Lo único que tengo que hacer es, voy dando clic en las que necesito y al final le doy usar políticas y con eso prácticamente tengo un 80% del trabajo ya de implementación en este sentido. Lo siguiente, algo que hemos visto que también pasa constantemente en un DLP tradicional. Un DLP tradicional lo que hace es ser un DLP con reglas rígidas, son estáticas. Si, por ejemplo, al día de hoy, a todos los que estamos en este webinar, yo agregara una regla donde les impido el uso de PDFs a USBs, tal vez muchos digan, es que no me puedes bloquear esto porque yo lo utilizo para mandar cotizaciones, para mandar brochures, para entregar memorias técnicas, para entregar documentos a las áreas de dirección, entonces es parte de mi trabajo. Eso tendría un choque entre el área usuaria y el área de seguridad informática, que es mucho de lo que hemos visto. Por lo que el negocio al final del día, como son demasiado tiempo definiendo quién tiene la razón en bloquear y qué no bloquear, pues al final la empresa dice, colócalo como si fuera solamente auditoría para tener visibilidad. El problema de eso es que si llevan la información se la van a llevar. El DLP no va a actuar porque solamente está en modo monitoreo, en modo escucha. ¿Cómo resolvemos eso? Nosotros en ForcePoint tenemos también una opción para hacerlo de una forma dinámica. Para esto nosotros utilizamos dos soluciones. Una de ellas es justo la parte del DLP de ForcePoint más una solución llamada ForcePoint Dynamic User Protection. Esto en conjunto le llamamos protección adaptable al riesgo. En sus siglas en inglés RAP, como así como si fuera el tipo de canción. Risk Adaptive Protection. Realmente, ¿qué es lo que hacemos acá? Y aquí voy a poner un pequeño ejemplo rápido de lo que hace la protección adaptable al riesgo o bien lo que sería el DLP dinámico. Imaginemos un día normal para un usuario nuevo que después de 3 meses entra a LinkedIn. El entrar a LinkedIn realmente no tiene ningún tipo de error o no hay algo de seguridad. El problema viene cuando esta persona entrando a LinkedIn comienza a hacer solicitud de empleo. Entonces, en esto ya estamos hablando de un comportamiento anómalo. Lo que va a hacer Dynamic User Protection es darle una calificación negativa de 5 puntos. ¿Para qué? Para que cuando esta persona esté interactuando con datos sensibles, comience a revisar aquí las acciones. Estas acciones se pueden modificar. Ese es un ejemplo nada más de cómo actuaría. En este caso, imaginamos aquí es solamente audita. No pasa nada, simplemente entró a LinkedIn, pero ya comenzamos a tener las alertas de que algo está pasando, ¿no? Esta persona tal vez ya no está a gusto con la compañía y tal vez ya se quiere ir. Después de eso, pasa el tiempo y lo que vemos es que este usuario entra a una carpeta de red donde descarga 500 megas de información cuando en promedio descargaba 10. Eso ya es algo anómalo, también un comportamiento anómalo, lo cual le vamos a dar una calificación. Tiene 30 puntos. Nuevamente, cuando esta persona quiere interactuar con documentos sensibles, va a ir a ver la parte de DLP y el DLP va a decir, ok, audítalo solamente. Después de esto pasa el tiempo y al final este usuario quiere hacer carga de archivos en repositorio en la nube. Ahí ya está tratando de hacer una exfiltración de datos. Entonces aquí con el DLP lo que hacemos primero con Dynamic User Protection es darle una calificación adicional, llega a 49 puntos y en el DLP lo que le va a decir es mándale un prompt con una confirmación. Justifícame por qué quieres sacar esos datos. Si es parte del trabajo, lo va a hacer. Imaginemos que no es parte del trabajo, entonces le va a dar cancelar, perdón, cancelar, y cuando esta cancela, lo que va a hacer es que ese log se va a ir a la parte del DLP, donde lo voy a tener también para efectos de auditoría como parte de la evidencia de ese usuario. Después de eso, el usuario dice, bueno, no lo puedo sacar en la nube, lo voy a sacar por el USB. Comienza a copiar la información y esa información sí pasa, pero es una información que pasa cifrada. ¿Qué significa esto? Que solamente se va a poder ver
con máquinas corporativas, con el agente corporativo. Perdón. Si no hay una máquina corporativa, no va a poder ver la información. Después de eso, lo que hace es decide pasarlo por correo personal. Lo va a poder hacer, pero vamos a ver que incrementa el riesgo. Entonces aquí, a partir de este momento, y solamente para este usuario que tiene un comportamiento negativo a lo largo del tiempo, le vamos a bloquear cualquier tipo de información sensible por cualquier medio, solamente para él. La mayoría de las personas que estén trabajando con su día a día se van a encontrar acá, trabajando sin ningún problema, con ayuda de este tipo de herramientas y de soluciones del epidinamico llamada protección adaptable al riesgo. Entonces también esto es algo innovador y es algo que va a ayudar en la parte de estrategia de datos. Bien, como resumen, de lo que vimos y la importancia de la observabilidad, vimos que en el primer proceso de descubrimiento, nosotros como ForcePoint podemos ayudar con el producto llamado ForcePoint Data Visibility, para que me va a dar esa visibilidad de los datos. Clasificación de datos, ForcePoint Data Classification. Priorización de datos, con todos los dashboards de las soluciones de ForcePoint, que ya mencionábamos hace un momento, tienen estadísticas para que me ayuden a tomar las decisiones de cómo empiezo y cuál va a ser la prioridad. A nivel de protección, mencionábamos no solamente a nivel del endpoint, también a nivel de ForcePoint One, con soluciones de CASB, protección de navegación web y también el acceso a las aplicaciones internas estando desde fuera. Esto me va a ayudar en conjunto también como un siguiente paso final, tener la parte de protección adaptable al riesgo, o DIS, Adaptive Protection. Básicamente con esto lo que les quiero decir es que ForcePoint, para cada uno de esos pilares tenemos una solución para ayudar. Algo muy importante, no necesitan tener también todos. Para aquellos que mencionaron que ya tenían clasificación y que están a gustos con la parte de clasificación, nosotros podemos ayudarles con las otras pilares que son independientes a la parte de clasificación y que vamos a utilizar también cómo están clasificando para poderlos llevar a un esquema de protección. Entonces aquí no importa si ya tienen ese tipo de soluciones o si ya tienen descubrimiento, podemos ayudarlos también con el esquema de clasificación de datos y con los demás rubros. Podemos adaptarnos y podemos cubrir cualquier tipo de punto en el cual se encuentren. Bien. Bien, ya para finalizar, vamos a dar una pequeña, un pequeño demo, un overview de justo la importancia de la observabilidad. Nada más, por favor, avísenme si se ve mi pantalla. Sí, ya se ve, amigo. ¿Me la ayuda? Oye, aprovechando Gracias. ahorita que estamos en la demo, por ahí preguntaba Roberto, si le puede fijar alguna vigencia a estos, datos que han sido, clasificados, ¿no? Me imagino que entendiendo, ya ahorita nos comentará Roberto, para poder tener visibilidad de esos datos que eventualmente se pueden depurar. Sí, de hecho, igual lo voy a mostrar ahorita en el demo. Ah, Hay un buenísimo, apartado ya justo para sabes eso. que iba a Ver estar la muy parte bueno. de tiempos. Ok. Bien, esta es la solución nos vamos a enfocar ahorita solamente a la parte de visibilidad de datos. ForcePoint Data Visibility. Este es el dashboard general, donde me va a dar aquí el tamaño de los datos descubiertos, cuántos archivos se detectaron, cuántos fueron escaneados en cuanto a volumetría. Tengo dos repositorios, uno en la 115 y otro en la 11. También dato escaneado por día, cómo han ido incrementando de acuerdo a la información, y datos que tengan información de personas. Les mencionaba, nosotros nos basamos en información por departamento. ¿Para qué? Para poder hacer una clasificación adecuada y entregar esa información a los departamentos y decirles, a ver, señores, encontré esta información de aquí, qué es de utilidad y qué no. En función de esto, yo voy a tener por acá adicional también un overview, porque no solamente me va a ayudar este tipo de soluciones para documentos, sino incluso también a nivel de directorio activo, yo voy a poder ver qué usuarios del directorio activo están activos, cuáles están habilitados, e incluso me va a ayudar a hacer una depuración también de mi directorio activo en ese sentido. Esta es parte de la herramienta y aquí es donde vamos a contestar la pregunta de Roberto. Si se dan cuenta, yo tengo aquí una que es la parte de una subcategoría que tiene que ver también con la ingesta del tiempo. Puedo ver también cuándo se generó el documento y cuándo se creó. En función de esto, yo puedo ir haciendo también diferente tipo de reglas para que me muestre cierto tipo de información. Voy a ver documentos que son considerados como técnicos. Estos documentos son los que descubrió y a través de la inteligencia artificial, de hecho aquí definimos por Machine Learning, vimos que ese documento, por lo que contiene, es un documento técnico. Y la clasificación es pública, pero además trae información
para identificar a personas. El nivel de riesgo en este caso es bajo. ¿En qué funciona ese nivel de riesgo? Bueno, en saber y conocer este documento, qué tan sensible es por la categoría y además qué usuarios dentro del directorio activo pueden llegar a él. Imaginemos que hay un documento crítico o sensible que esté en una carpeta pública. Entonces yo también con esto me puedo dar cuenta de quiénes no deberían de estar y comenzar a quitar esos permisos a nivel de carpetas de red compartidas. Entonces aquí yo puedo ir haciendo depuraciones por riesgo. Por ejemplo, puedo decir que me muestre aquellos documentos que son considerados de alto riesgo. Simplemente voy aquí colocando extensiones. Por ejemplo, quiero ver solamente los que son PDFs. Entonces ya me muestra aquí todo lo que son PDFs. Puedo también ir seleccionando por el tipo de grupos, si es información sensible, cuál es. Puedo ir viendo por categorías. Muéstrame todos los de recursos humanos. Listo, entonces yo de aquí estos los puedo exportar a un documento y llevárselos a recursos humanos. A ver, señores, estos documentos son de ustedes, díganme de aquí qué sirve y qué no. Este documento tiene ya prácticamente un año que no se abre. Se generó en el marzo del 30 y en agosto fue la última vez que se modificó. ¿Sirve o no sirve? Comenzamos a hacer una depuración de datos. La ingesta también vamos a poder ver cuándo fue la última que se generaron esos datos, visibilidad. Y yo puedo también, en función de esto, ir alimentando con la parte de Machine Learning lo que esté bien clasificado para dar una mayor asertividad también en esa parte. Adicional, voy a contar con reportes. Reportes que me van a ayudar a identificar usuarios, análisis, por ejemplo, temas de usuarios. Yo puedo comenzar a ver aquí, temas relacionados con ROT, redundante, obsoleto y trivial. Yo aquí en el análisis puedo ver de estos documentos cuántos son documentos duplicados y cuáles no son duplicados. 192 duplicados. Y me va a indicar justo el tipo de información de esos top de los documentos, de los 100 o 10 documentos duplicados. Me va a dar aquí un formato de los top 10 de esos ejemplos que más duplicidad tienen de información. Voy a ver también cuáles son los documentos que son obsoletos o que son triviales, y cuánto tiempo también tienen ahí. Entonces, eso me va a dar visibilidad con este tipo de archivo. Otro de los documentos importantes e interesantes es el análisis de información con datos. Por ejemplo, para aquellos que estén buscando hacer cumplimiento normativo de Ley de Protección de Datos Federales en posiciones de terceros. Aquí me va a indicar justo de esos documentos que tienen información de terceros que necesito proteger. También me va dando aquí la sensibilidad y la parte de información de esos datos como tal. Adicional, voy a poder ver algo muy importante, el nivel de riesgo de la información. ¿Qué tan riesgosa es esa información? Y además me va a decir cuántos se encontró como documentos críticos, en dónde están, si están compartidos con todos estos documentos, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuántos de esos documentos están en una carpeta pública y que son considerados como de un nivel crítico? Para que en función de esto yo pueda ir tomando las decisiones adecuadas en los esquemas de protección de datos. Entonces, realmente, voy a ir teniendo también la visibilidad, les decía yo, de los usuarios. Esto para depurar el directorio activo. Comenzar a ver aquí de estos usuarios cuáles son los que están activos, cuándo fue la última vez que hicieron login y los que no, pues para irlos tal vez haciendo una depuración y irlos eliminando también. No tiene caso que tenga yo ahí esos servicios. Algo importantísimo también tiene que ver con la parte de clasificación o resultados de la clasificación de datos. ¿Cuántos resultados o archivos descubrí? ¿Cuántos de ellos a través del OCR son imágenes y de qué tipo son? ¿Cuántos documentos son por negocio? Por ejemplo, aquí para la parte de documento sensible, ¿cuáles son? ¿Cuál es el top de documento sensible que encontré? Documentos para identificar personas, cómo se encuentran. Y además, importante, por departamento, ¿cuál es el volumen de información generado? Vamos a poder ver en general, y esta gráfica me gusta demasiado, es documentos por categoría. Aquí yo puedo ver de mi storage o de mis storage, quiénes son los que más están consumiendo almacenamiento. En este caso, por ejemplo, son documentos técnicos. Entonces, ya podría tomar esos documentos y ir con el área de ingeniería y decir, señores, esos documentos, ¿sirven o no sirven? No, no sirven. Comenzamos a depurar y lejos de comprar más storage, pues con esta visibilidad yo puedo hacer también una depuración y además, importante, proteger los datos sensibles. Puedo ver también por cada uno de los departamentos qué son.
si son NDAs, si son mensajes de correspondencia, si son cotizaciones, si son configuraciones, códigos, CVs, si son acuerdos de licenciamiento, si son contenidos, si son drafts, si son algo de mercadotecnia, todo este tipo de visibilidad yo lo voy a poder ver aquí. Ya para finalizar, algo muy importante, algo que también podemos hacer aquí con la parte de Data Visibility, tenemos un apartado de analítica, donde esto yo le es configurable. Yo aquí voy a configurar mis dashboards que necesito. En este caso yo hice uno, por ejemplo, para identificar archivos en riesgo por departamento. Entonces, aquí me dice cuáles son y yo con un clic, con este filtro, me lleva justo a esos documentos. Y los puedo ver ya en un formato general para hacer la exportación de esos documentos. Datos, por ejemplo, que tengan tarjetas de crédito por departamento. ¿Qué documentos son? Abro esos documentos, voy a la página y hago una exportación de sus datos. Entonces, nuevamente tengo toda esa visibilidad para poder comenzar a tomar mis decisiones adecuadas. Bien. Ya para finalizar, nosotros como conclusiones en ForcePoint podemos aumentar la productividad, como ya vimos, si algo básico en temas de seguridad. Yo no puedo proteger lo que no veo. De ahí la importancia de la observabilidad de los datos. Entonces, esto me va a ayudar a aumentar la productividad, costos, eliminar costos. Con esto ya veíamos, me puede ayudar, una, para evitar fuga de datos, pero también me puede ayudar para tomar decisiones en cuanto a la parte del almacenamiento, reducir riesgos. Cuando tengo visibilidad, puedo proteger, puedo priorizar la información y además agilizar en la parte del cumplimiento normativo. En la parte de aumentar la productividad, veíamos que con protección adaptable al riesgo, que es el DLP dinámico, yo puedo de alguna forma dejar que el usuario haga su trabajo de día a día sin tener que estarlo bloqueando por tener una regla binaria o estática como tal. Bueno, pues gracias a todos por la atención a este webinar. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto, háganla y vamos contestando aquí nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Siempre aprendo con ustedes, de verdad. Espero que también así haya sido para los que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, ya sí nos dejaron dos preguntas. Una ya se respondió en vivo con lo de la vigencia de vida de la información. La otra pues era si se podía mostrar la vigencia, ¿no? Y enviar recordatorios. Entonces, muchas gracias, Tiber, por ayudarnos a responder estas dos preguntas. También nos dejaron una adicional que nos preguntan cuántos recursos humanos se necesitan para una iniciativa de observabilidad de datos. Ok. Es una pregunta muy interesante. Realmente, como vieron, la herramienta es muy intuitiva. Entonces, realmente no se necesita de gente tan especializada para poder hacer este tipo de escenarios, pero también si no cuentan o si ya los recursos que tienen al día de hoy están saturados, pueden apoyarse en este caso de Dataguarden. Dataguarden también tiene pues gente que conoce bastante de nuestras soluciones y que puede apoyarlos para justo alcanzar ese nivel de madurez en protección de datos de una forma adecuada. Correcto. Sí, yo ahí agregaría que justo esta tecnología, como ya lo vieron, viene a eficientar mucho, ¿no?, el trabajo duro, a facilitar la visibilidad, ¿no?, que eso es lo más importante, y nosotros sumamos, ¿no?, para ayudarlos a apalancar esa estrategia, ¿no?, y adaptarla a su organización, ¿no? Entonces, con esto cuentan ahí con el apoyo desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista consultivo. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Déjenme ver. ¿Qué puesto o área en la organización debe hacer el QA de la clasificación de datos? Realmente, esta es una buena pregunta también porque al final esto va a estar en función realmente de qué quieras cumplir o qué quieras cubrir. Mencionabas un momento, por ejemplo, Ley Federal de Protección de Datos Personales se va a basar en documentos que tengan información para identificar a personas, como la CURP, como por ejemplo el RFC, como por ejemplo el número de seguro social, este tipo de características que vienen dentro de los documentos. Entonces, realmente las empresas también tienen diferentes áreas. Hay oficiales de seguridad de datos
que tal vez ellos podrían hacerlo en ese sentido. Si no lo tienen, típicamente esa responsabilidad cae sobre las áreas de seguridad de la información. Y al final, ahora ya con este tipo de soluciones nos va a dar esa visibilidad para justo tomar decisiones adecuadas. Si no contamos con esto, y les decía yo solamente descubro cierto tipo de documento, caigo en el error de no tener la visibilidad adecuada para hacer la estrategia adecuada de protección de datos. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Y bueno, pues ya estamos a 5 minutos de terminar, así que si están de acuerdo, vamos a pasar con la dinámica. Espero que hayan puesto atención a todos los que nos explicaron Tiber y Armando. Y bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ya la vemos, ya la vemos. Súper. Entonces, vamos a empezar la dinámica. Por favor, apóyennos escaneando este QR para que se sumen a la dinámica. Y son preguntas muy sencillas. Y recuerden que el ganador se va a llevar una tarjeta Amazon de $100. Esto con el apoyo de también nuestro aliado tecnológico Intec. Así que muchísimas gracias también a Intec por apoyarnos con esta dinámica. Así que, bueno, voy a dejar nomás un par de segundos más aquí el QR para que si alguien no lo ha escaneado, darles tiempo. Y listos, ¿eh? Yo confío en que pusieron mucha atención y que recuerden, esto es no solamente de responder de la forma correcta, sino también quien lo haga más rápido, para que vayan acumulando puntos. Entonces, mucha suerte a todos. ¿Puedo Gracias por participar quedarse. también? No, tú no, Armando, ni Tiber. Ustedes Bueno, no ni pueden. modo. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra dinámica. Hasta ahorita llevamos 3 jugadores, chicos. 4, Cuatro, no ya se está queden listo. sin participar. Son muy sencillas las preguntas, se los prometo. 5 jugadores. Además, mientras más jugadores es más interesante ver ahí cómo se va moviendo el puntaje. Entonces, 6 jugadores, listos. Pues vamos a empezar. Entonces viene la primera pregunta. Responder rápido y de forma correcta. ¿Cuáles son las 5 actividades clave para implementar una estrategia de observabilidad en torno a los datos? Tenemos 3 opciones. Vamos a ver. Últimos 2 segundos para responder. Muy bien. Todos Muy respondieron bien, ¿eh? Pusieron correcto. mucha atención, ¿no? Excelente. Justo las 5 actividades clave para implementar esta estrategia son el descubrimiento, clasificación, priorización, protección y monitoreo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo va el marcador hasta ahorita. Ok, Ricardo va a la delantera con 761 puntos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Todos listos? Atentos. Recuerden, mientras más rápido contesten, y correctamente, por supuesto, más puntos se llevan. Ahí viene la pregunta. ¿Con qué producto de ForcePoint se puede llevar a cabo el descubrimiento de los datos? Tenemos 3 opciones: Data Classification, DLP y Data Visibility. 5, 4, 3. Listo. Todos votaron. 4 contestaron de forma correcta. ForcePoint Data Visibility es el producto que puede ayudarles con este descubrimiento de datos. Muy bien. Sí se habló de DLP, sí se habló de clasificación de datos, sin embargo, la solución ForcePoint es Data Visibility. Así que nuestro marcador, ¿cómo se mueve? Ok, Ricardo, sigues a la delantera. Muy bien. Tú estás siendo muy rápido. 1,631 puntos. Vamos con nuestra
última pregunta, si no mal recuerdo, es correcto. 5 jugadores, listos. Por ahí había un sexto que no sé si salió, qué pasó, pero bueno, vamos a ya a finalizar. Esta es la que decide quién se lleva la tarjeta Amazon por $100. Entonces, la última pregunta. ¿Qué significa RAP? Estoy segura que pusieron atención. Tenemos 3 opciones: protección, análisis y riesgo, Remote Access Protocol y protección adaptable al riesgo. Exactamente. Protección adaptable al riesgo. Yo creo que se dejaron llevar por las siglas de Remote Access Protocol. Sin embargo, hoy hablamos de protección adaptable al riesgo. Entonces, el ganador es Vámonos. Roberto Rodríguez. Esa última pregunta te dio el premio. Así que Entonces, muchas felicidades. pues felicidades, muchas Hoy estuvo con todo Roberto, felicidades. De hecho, fue el Sí, que muy preguntó, ¿no? Si no mal. participativo. Muy bien, felicidades, Roberto. Así es. Buenísimo, pues entonces, Roberto, ahí estaré en contacto contigo para hacerte llegar tu tarjeta y pues ya nos pasamos poquito, unos 2 minutos, así que nuevamente agradecer a todos por acompañarnos esta hora. Espero que se hayan llevado información de mucho valor. Agradecer a Tiber y Armando, como siempre, por sus conversaciones, esto que siempre nos deja información y yo siempre me voy con algo que pensar. Entonces, gracias. Si alguno de los que nos acompañaron quieren explorar aún más en lo que platicaron hoy Tiber y Armando, estamos a la orden. Con todo gusto podemos programar una sesión o una demo. Y bueno, pues que tengan excelente día. Muchas gracias a todos.